volver a estar con ustedes, María Gabriela Arteaga, editora de dfsud.com. El día de hoy, además, también en versión podcast, así que saludamos a todos quienes nos están sintonizando en Spotify, recordando, por supuesto, también seguirnos a través de las redes sociales. El tema que nos convoca el día de hoy tiene que ver con el análisis de la industria del emprendimiento. ¿Cómo estamos actualmente? Hemos visto movimiento en las últimas semanas de anuncios de fondos de creación, de fondos de inversión con foco en las startups de América Latina. ¿Es este el momento para invertir? Pasó un poco aquella tendencia en la que estábamos un poco más restringidos con respecto a colocar capital. Eso lo vamos a estar conversando el día de hoy con Enrique Besa. Él es CEO de RankMe, esta startup chilena que además está ya en varios países de América Latina. Enrique, un gusto tenerte con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias, María Gabriela. ¿Cómo va todo? Todo muy bien. Gracias por estar con nosotros, por haber aceptado esta invitación. Tenemos unos minutitos para hacer un repaso, no solo por lo que ha estado pasando con RankMe, que llevamos en exclusiva en DFSud esa fusión y ese aterrizaje en México, pero también queremos ver un poco cómo está el clima desde el punto de vista de ustedes, de tuyo, en qué está el emprendimiento latinoamericano en este momento. A ver, buena pregunta. Yo creo que, bueno, hay varios factores que de alguna manera han cambiado un poco el escenario. Hubieron periodos de bastante como rondas de inversión y qué sé yo, y eso un poco se frenó por el tema de las alzas de las tasas en Estados Unidos, y los fondos de alguna manera se pusieron un poquito más lentos para invertir, por así decirlo, y eso sí obviamente afecta al crecimiento de algunas startups que tienen como dentro de su plan estratégico levantar capital para crecer. Entonces, yo creo que de alguna manera igual estos periodos de ajuste son buenos. En general, creo que las empresas han entendido de que tienen que generar empresas, lograr ser rentables, y eso finalmente hace bien a las empresas, o sea, ordenarse un poquito, estar siempre pensando en rentabilidad, en crecimiento, en ventas, pero de alguna manera un poquito más sostenible. Entonces, creo que, en resumen, todas las startups en la región y en el mundo han estado un poco más enfocadas en, ok, el capital quizás va a estar más difícil conseguirlo, vamos más lento. Resultados. Sí, Sí, veamos resultados reales, ¿no? Sí, y yo creo que eso es bueno, es positivo. O sea, creo que, bueno, RankMe venía en esa senda siempre, entonces por eso finalmente nosotros logramos levantar una ronda y gracias obviamente a ser una empresa que venía creciendo fuerte, pero de alguna manera sostenible, preocupándose de generar caja, preocupándose de hacer las cosas un poquito más ordenadas en ese sentido, creo. Claro que sí, y justamente lo que decía en la introducción, hemos estado viendo en las últimas semanas grandes empresas, y una de ellas también asociada a ustedes un poco, estábamos viendo el ex fundador o uno de los ejecutivos de SoftBank, Mauricio Claure. Él estaba lanzando un nuevo fondo de inversión con la mirada puesta en las startups latinoamericanas. Lo vimos la semana pasada también con Maturana Ventures, también con Impact ABC. Estamos viendo que se empieza a movilizar de nuevo este sistema. ¿Qué hay, o este ecosistema? ¿Qué hay que hacer ahora para poder levantar capital? ¿Cuál es el mensaje para las startups? ¿Volvemos a correr y a decir estamos creciendo, o efectivamente ya el paradigma cambió y hay que hablar de rentabilidad? Sí, yo creo que hay que ir un poquito más atrás. Yo creo que el tema de levantar capital realmente tiene que existir una razón para hacer, una razón de peso, porque levantar capital obviamente te diluye, entonces es la manera más cara de financiarte. Entonces, por ejemplo, financiarse con deuda, si tú tienes un buen negocio, es mucho mejor negocio desde el punto de vista de la rentabilidad para el accionista, me refiero. Entonces, creo que viene un poquito eso, o sea, primero pensar bien si es que hay que levantar capital o no. En el caso de que haya un plan agresivo de crecimiento, que uno haya pillado una oportunidad de negocio que requiera capital, obviamente, porque partir de cero es muy difícil, sí van a estar las condiciones, pero creo que los fondos están siendo mucho más exigentes en esa revisión y en esa como tesis de inversión, y buscan, ojalá, empresas que estén un poquito más avanzadas, que ya estén con facturación,
que logren demostrar que pueden generar flujos, que pueden generar crecimiento, pero a su vez ir siendo rentable. Entonces, creo que obviamente van a haber casos, y siempre en esto hay casos de empresas que van a seguir levantando rondas que uno dice, pero ¿cómo? Pero creo que la tendencia va hacia allá. O sea, están todos los fondos un poquito más retraídos y un poco arriesgando menos en ese sentido. Y eso yo creo que va a estar un tiempo más. O sea, lo vamos a ver por lo menos el 2013 y un poquito del 2014. O sea, del 2023, perdón, y el 2024 te cambiaba de década. Pero sí, creo que va, en general siempre va a ser un buen minuto si tú tienes un plan bueno, siempre va a ser una buena instancia para levantar capital y siempre va a ser un buen minuto si tú tienes un plan bueno, pero te van a exigir un poquito más el tema de rentabilidad, de ser más como crecer un poquito más sostenible y más eficiente finalmente. Esa es la palabra eficiencia. Y acaba de dar en un punto que quizás clave para ustedes. Levantaron recientemente este capital, llegaron a México, se fusionaron con una empresa local, con Osmos en este caso. Hubo financiamiento también o hay presencia de varios actores, pero entre ellos SoftBank. Y quiero que me cuentes un poco cómo fue ese proceso. Lo conversamos en su momento, pero ahora, ¿cuál ha sido el fruto que han estado viendo? ¿Cómo está México? Sí. Ahí nosotros, para dar una aceleración más fuerte, ir más rápido, decidimos fusionarnos y buscarnos un socio local en México. México es un mercado que es muy, muy grande, tiene muchas empresas. Finalmente Ragni se dedica a darle software a empresas para todo lo que tiene que ver con gestión de personas. Entonces, el universo o el tamaño de mercado es cualquier empresa de más de 100 personas ya empieza a necesitar software. Nosotros nos enfocamos en empresas un poquito más grandes, pero entonces necesitábamos un partner local para ir más rápido y la verdad es que ha dado fruto. O sea, el tener gente local, tener personas que conocen el mercado muy bien nos ha permitido ir cerrando bastantes clientes. Nuestro proceso de integración va bien avanzado, ya estamos vendiendo un único software con un único sistema de nómina, de calcular la nómina, payroll allá en México, y la verdad es que ha sido bastante positivo y creo que ha sido un camino, un poco la estrategia que planteamos la estamos viendo funcionar. Y eso obviamente sumado a un fondo como SoftBank y capital fresco para poder invertir y crecer más rápido. La verdad es que hasta el minuto súper buenos partners en general apoyándonos, empujándonos donde tienen que empujar. Siempre es bueno tener ese accountability, tener que estar cumpliendo con metas y con cosas así que eso es perfecto. Pero vemos en México un mercado altamente como dispuesto a cambiar, a digitalizarse, a sumar tecnología para recursos humanos, para gestión de personas, finalmente, y creemos que nosotros tenemos de alguna manera hoy día esa combinación de tener el producto. Hay muchos que están ahí, pero todavía no tienen el producto necesario. Nosotros lo tenemos funcionando, tenemos 1000 y tantas empresas allá en México operando, y la verdad es que estamos sumando bastante empresas y el mercado que hoy día más está creciendo. Ahora, ahí, de nuevo, México, uno de los mercados que más ha estado creciendo, que más inversiones está trayendo o ha traído en los últimos años quizá. Recientemente veíamos un informe, por ejemplo, de UBS que hablaba respecto de cómo estaba México de atractivo para invertir, pero también había como algo de riesgos, considerando ciertas políticas internas y además... y por el otro lado también todo el tema del nearshoring con Estados Unidos. Ustedes ya están allá. ¿Cómo ves México en temas regulatorios, la facilidad para invertir? O sea, México, a mí siempre me preguntan, y yo digo que es un mercado difícil. O sea, para un externo, para alguien que llega desde, bueno, Chile, nosotros tenemos experiencia, tenemos hartos clientes en Colombia, en Perú y en otros países, pero no es un país fácil. O sea, no es como que yo te diga, oye, qué fácil es, pero te diría que no por la parte como legal o para comenzar, sino que es difícil obviamente llegar a otro país, tener otra cultura y lograr venderle. Entonces, el mexicano creo que requiere harto tiempo, le gusta como entender bien lo que está comprando, le gusta conocer, le gusta como generar buenas relaciones, y eso toma tiempo, no es del día a la mañana, o sea, de la noche a la mañana. Y una vez que eso ocurre, ahí es donde uno desbloquea y empieza a crecer. Como que nos ha pasado mucho que de repente
algunos partnerships con alianzas que hemos ido ya haciendo hace un tiempo. De la noche a la mañana o sea, ya te conocen y dicen, ya, vamos. Y como que ocurre Claro. rápido después de ya conocerte. Entonces, es un mercado que, si bien no es fácil, una vez que uno lo empieza a entender, despega. La rueda va un poco más sola. Sí, y va muy rápido y hay que estar preparado porque te empiezan a entrar muchas empresas, hay que tener la empresa muy sólida para poder hacerse cargo de ese como inflow o nuevos clientes. Entonces, es un mercado que hay que invertir harto, hay que estar como, te diría que tratando de hacer bastantes cosas, pero de repente como que hace ese clic, conectas y empiezas a sumar clientes y empieza a crecer muy bien y si tu producto es bueno, la solución es real, o sea, soluciona un problema real, esa combinación es muy buena y así lo aprecian los mexicanos. Ahora, Ralmi, empresa chilena, presencia en Colombia, Perú, antes de la llegada a México también, un poco de experiencia ya en lo que significa ir avanzando en los distintos mercados. Ahora México, la segunda economía latinoamericana. En Sí. Miras, en algún momento conversamos la posibilidad incluso de llegar a Brasil, la primera economía de la región. ¿Ya? Por ahí estamos hablando de un gran desafío y una gran apuesta. Sí, Pero me imagino que deberán consolidar primero México. sí, o sea, ¿Qué tan rápido se puede llegar a Brasil? no saben. De todas maneras, primero yo creo que hay que ir haciendo las cosas paso por paso. México es un mercado tremendo y tiene un potencial gigante, entonces hay que tener harto la cabeza ahí, al igual que como la tenemos en Perú, la tenemos en Chile, lo tenemos en Colombia y en otros países. Nosotros como tenemos varias soluciones que son como que operan y funcionan en cualquier país. Y entonces nosotros ya tenemos clientes en Brasil hace un tiempo, hace años, hace 3 años. Le damos soporte a empresas, está todo traducido al portugués, damos soporte en portugués, o sea, Ragni ya es una empresa que opera en otros países, en Ecuador, en Costa Rica, en Argentina, porque tenemos módulos que así lo permiten. Eh, y como que gradualmente siempre hemos ido, sabemos que vamos a entrar al mercado, pero hemos ido como pavimentando el camino de una manera un poquito más gradual y diciendo ya, está todo traducido, entendemos las leyes locales, vamos localizando, entonces no es que no estemos haciendo nada, o sea, Brasil es un mercado, lo vamos a atacar, pero te diría que estamos en una etapa de ir como creando esos hitos y ir dejando la empresa bien sólida y obviamente al mismo tiempo dejando bien cimentado o bien establecido México para ya poderse enfocar en otro mercado más. Y Así que que quizás eso va también de la mano con lo que venimos hablando de que ya no, esa carrera por conquistar, ya no hay que hacerla tan así, ¿no? Hay no, que pensar un poco mejor los planes y poder planificar, porque si no, también de dónde viene la inversión. no, de todas maneras, o sea, al final un fondo y uno como empresa tampoco quiere tener miles de mercados todos chicos, o sea, al final es mucho más ineficiente, entonces la idea sería empezar a atacar otro mercado fuerte como podría ser, o grande como podría ser Brasil, cuando ya tengas una posición y ya tengas una operación rentable en México que esté funcionando, que esté generando flujos y que te permita sobre esos flujos ir a conquistar otro mercado. Yo creo que eso sí fue un cambio, o sea, hemos visto en el último tiempo, y es medio fome, obviamente, volatero, pero hemos visto como muchas empresas que entraron, por ejemplo, a Colombia, a Chile, porque hicieron una escalada gigante, se han retirado y han sacado los servicios de esos países y se han Sí. mantenido en 1 o 2 países muy grandes y el resto fuera. Entonces, eh, eso no lo queremos hacer. O sea, obviamente los pasos que nosotros vamos dando como RankMe, como empresa, como líder en gestión de personas a nivel de Latinoamérica, los vamos dando y queremos que sean definitivos. O sea, no estamos haciendo apuestas aquí o diciendo, oye, vamos a México a ver cómo es. No, nosotros vamos a México para ser líderes de México. Después Mm. vamos a Brasil para ser líderes de Brasil. Y justo eso te quería preguntar, sin decir nombre, hemos visto empresas de la competencia o de la industria de gestión de personal complicada, que han tenido que cerrar sus puertas, que han tenido que modificar un poco el trabajo que han estado haciendo, todas las apuestas que hicieron, como te digo, corrieron demasiado rápido y después se dieron cuenta que no era esa la forma. Y quería preguntarte cómo está la competencia en la región, porque pese a que esto esté pasando, también es importante tener actores que desafíen, ¿no?, el trabajo Sí. propiamente tal. No, de todas maneras, yo creo que Chile está la gracia de que hay varios competidores locales chilenos que también se han expandido y yo creo que hay una muy buena relación, creo que tienen todos muy buenos productos, tienen muy buenos equipos
y habla bien un poco de lo que se ha desarrollado en el caso de Chile. También hay muchas otras empresas de recursos humanos y gestión de personas en México, en Brasil, pero en Chile hay varias. Así que yo creo que uno sentirnos orgulloso de eso, creo que se ha construido algo bien bueno y estamos siendo referentes en la región. Obviamente es lamentable y pucha, es una lástima lo que le ocurre y ojalá que no le ocurriera a ninguna empresa, pero claro, reducirse en personal es algo muy, muy costoso en términos de cultura, en términos de marca, tener que hacerlo forzadamente porque o se tomaron malas decisiones o porque fuimos más rápido de lo que pensamos que íbamos a crecer o invertimos más. Entonces, yo creo que las lecciones se han aprendido. Hay que estar siempre muy atento a eso, a crecer en la medida que uno pueda, con el capital que tiene, ser un poquito más ordenado ahí. Pero en general creo que la industria está bien competitiva y eso es bueno. O sea, hay harta como unos se empujan a otros a ir haciendo las cosas mejores y con eso finalmente el que se ve beneficiado es el usuario final, el cliente. O sea, está obteniendo, porque uno se empuja a otro, un mejor producto, una mejor solución y finalmente todos nuestros servicios van enfocados en que, o sea, al final RANKME se trata de entregarle software a estas empresas para que ellas administren de mejor manera toda la gestión de personas y le saquen más provecho al talento y puedan tener todo el ciclo del colaborador, desde la firma digital, desde el pago de la nómina, desde evaluaciones de desempeño, clima, talento, selección, todo en un mismo lugar. Y entonces, finalmente la competencia es sana en ese sentido porque te obliga a hacer un mejor producto. Pero obviamente fome cuando le toca a alguna empresa esas situaciones y yo creo que van a haber menos, vamos a ver menos de esos casos ahora porque ya se han ordenado, ya hay varias que han tenido que achicarse o reducir o gastar conforme a lo que realmente podían gastar o invertir. Enrique, parte de lo que nos convocaba hoy también era hablar de desafíos y uno de ellos tiene que ver con todo el tema de transformación digital, parte de lo que ustedes también hacen obviamente, pero la inclusión de la tecnología en la operación. Vimos también recientemente la incursión, y ustedes lo usan, del ChatGPT, el ChatGPT. Quiero conocer un poco cómo funciona esta tecnología en una empresa de gestión de talento humano, de recursos humanos. ¿Y qué tanto podemos usar esto? Es decir, hay mucho debate con respecto a los peligros o los riesgos de tecnologías de este tipo. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que la inteligencia artificial ya lleva harto tiempo. Obviamente hoy día lo que hizo OpenAI a través de ChatGPT es que la puso a disposición de usuarios finales como nosotros y de una manera un chat, entonces sencillo de usar. Pero esto es algo que llegó para quedarse, o sea, no es una moda, no es algo que va a ser pasajero. Nosotros lo estamos viendo, nosotros hemos sido con RANKME pioneros en eso, en lograr introducir inteligencia artificial en los procesos de gestión de personas. Hay muchas aplicaciones y la verdad que nosotros estamos viendo muchas más y se nos ocurren muchas cosas o maneras de hacer más eficiente y más fácil el trabajo a las personas que manejan gestión de personas. Entonces, por ejemplo, análisis de predictibilidad, análisis de forecasting, análisis de datos en general es algo que las herramientas de inteligencia artificial que ya existían o ya existían de esas maneras te lo hacen más sencillo, más fácil, más rápido. ¿Ya? Van a haber mucho de poder predecir, oye, cuál es el área que tiene tal problema, qué hay que hacer con esta área, qué hay que hacer con este jefe. En general, eso es algo que la inteligencia artificial te ayuda a, de manera rápida y más escalable, a hacer ese análisis y sacar esos insights. Hay otras aplicaciones como, por ejemplo, cosas como revisión de currículum. O sea, se postula mucho currículum y ya existía eso, pero hoy día es más, funciona mejor al final. Bueno, porque todo también se va como actualizando y como mejorando, ¿no? Uno lo ve hasta en el traductor, en los traductores. Sí, o sea, claro, la inteligencia artificial de alguna manera va enseñándose a sí misma. Y cuando tú parametrizas o haces modelos, y esos modelos los vas alimentando con tu misma base de datos, esos modelos cada día son mejores y más inteligentes y más predictivos. No sé si inteligente es la palabra, pero más predictivos o retornan mejores respuestas. Entonces creo que tanto a nivel de gestión de personas como cualquier otra parte o cualquier otra área dentro de la empresa es algo que viene para quedarse. Se están viendo y están apareciendo muchas empresas que hacen cosas bien interesantes con inteligencia artificial. Nosotros queremos ser una de esas, queremos estar ahí en la cresta de la ola y entregando tecnología como entregamos muchos módulos, con RANKME también ser referente y entregar soluciones de inteligencia artificial. Así que creo que en general es algo que se va a quedar. Llegó para quedarse, cada día están más
y lo usamos y ni nos damos cuenta. Obviamente van a haber debates como han habido y como lo siguen habiendo en tecnologías que partieron hace 20 años. Imagínate, no sé, las redes sociales, hoy día también hay debates al respecto. Todo van a haber mucho debate de cómo se legisla, cómo se utiliza, cómo, sobre todo Sí, con la protección de regulaciones. datos. Yo creo que la base de muchas de las conversaciones, además con startups, con emprendimiento, es el tema de las regulaciones, que además son distintas por países. Entonces, ustedes que operan en distintos países tienen que Sí. enfrentarse a todo eso. No, de todas maneras, y es bien complejo. Creo que además va a haber con mucha discusión porque muchos de los modelos que se están utilizando hoy día son abiertos, en el sentido que tú la información o las preguntas que le haces, si es que estás utilizando algo abierto, ese modelo queda disponible para otro. Entonces, de alguna manera igual estás entregando información que no es tuya, si es que lo haces así, nosotros lo hacemos de otra manera, pero utilizamos de alguna manera ambientes cerrados donde nosotros mismos entrenamos nuestros propios modelos. Pero va a venir mucha discusión al respecto a, oye, estás usando mi información para alimentar y esa información la está empezando a usar otra persona en otra parte del mundo. Entonces, yo creo que va a ser bien entretenido. Yo creo que va a ser un tema muy político. De alguna manera va a estar legislado por políticas, por grandes acuerdos. Pero por otro lado, esto va a seguir. O sea, hoy día no hay manera de pararlo tampoco. Entonces, va a ser difícil regularlo. Va a haber mucha discusión, pero yo veo personalmente, esto es una opinión personal, pero lo veo como un campo de difícil regulación. Enrique, se nos acaba el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte a modo de conclusión qué vamos a estar viendo hacia adelante, cómo ves el ecosistema hacia adelante del emprendimiento y desafíos en el próximo plazo. Estamos ya terminando el primer semestre de 2023 y nosotros seguimos hablando de 2013. Pero quería conocer tu punto de vista. Yo creo que se viene, a ver, venimos con tendencias bien entretenidas de lo que está pasando. Hay muchas empresas que se han creado, tanto en Chile como en Latinoamérica, en Perú, en México. Es increíble el ecosistema de emprendimiento que hay allá. Lo entretenido es que estamos viendo, finalmente hay que pensar de que al menos en Chile son primera o segunda generaciones de creación de este tipo de negocio. Entonces, ya con el tiempo empezamos a ver personas que terminaron su negocio y comienzan otro y lo comienzan. Entonces, creo que en los próximos años vamos a ver, va a seguir esto, hay mucho todavía por digitalizar, sobre todo, bueno, yo estoy hablando siempre desde el punto de vista de la tecnología, pero todos estos programas, piensa Startup Chile, sigue generando startups, está Startup Perú, está Y Combinator, hay fondos como Platanus, hay una cantidad de fondos que apoyan emprendimiento en una etapa semilla, y que además ya no es solo con dinero, sino que es con enseñarles cómo hacer las cosas y un poco acelerar esa curva y un poco acelerar esa curva de aprendizaje inicial que cuesta mucho. Entonces, yo creo que el ecosistema va a seguir creciendo, vamos a verlo más robusto en la medida que hayan fundadores que logren de alguna manera traducir ese esfuerzo el día de mañana en una venta, en un exit, en un IPO, lo vamos a empezar a ver también, y eso va a seguir fomentando, porque esas personas son las mismas que luego toman ese dinero y lo vuelven a invertir y le dan. Entonces, eso es un poco lo que ocurrió y lo que ocurre en cada uno de estos ecosistemas. Ahora yo creo que Latinoamérica se va a seguir juntando cada día más. O sea, nosotros en el caso de Chile, es difícil pensar en un negocio que quieras que sea global o que quieras que sea software as a service, que solo está en Chile. Necesitas desde el comienzo empezar a pensar global. Entonces, vamos a seguir viendo aún mayor. Se extraña un poco y sería increíble que hubiesen más mecanismos de visa más rápido entre países para poder moverse, para poder invertir. Creo que vamos en el camino correcto. Hay algunas cosas que se han generado en México, por ejemplo, pero falta. Yo creo que eso es algo que todavía es un desafío de cómo juntamos más la región para facilitar un poco la creación de negocios digitales de gran escala. Súper interesante. Yo creo que ese puede ser otro punto de conversación, por supuesto, más adelante, ver cómo está, qué tan fácil es aterrizar en otros mercados y bueno, y de eso ustedes bien que lo saben. Sí, pues. Muchas gracias. Enrique, te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo, por haber estado con nosotros. Estuvimos conversando con Enrique Besa, CEO de RankMe. Estuvo contándonos un poco sobre el tema del emprendimiento, las inversiones, los desafíos e incluso llegamos a hablar de la experiencia en México, posible llegada a Brasil y inteligencia artificial y ChatGPT que lo usan en RankMe. Te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo, Enrique.
Muchas gracias, María Gabriela, te pasaste. Igualmente. Y a ustedes, por supuesto, por haber estado con nosotros una vez más. Recuerden seguirnos en las redes sociales de dfsud.com y también de hacernos llegar sus comentarios sobre qué temas quieren escuchar y ver. Ver en Conexión América y escuchar a través de Spotify para nosotros poder gestionarlo para ustedes. Yo me despido, será como siempre hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien.